Devocional de hoy viernes 9 de marzo del 2018. Antes de empezar a meditar la palabra como lo usual, vamos a acercarnos a Dios para pedir la dirección del Espíritu Santo. Recuerda que no podemos leer la palabra sin orar antes. Es un requisito muy importante pedir la dirección de Dios para poder entender su palabra. Así que vamos a dirigirnos a Dios. Amado Padre Celestial, nos acercamos en este momento delante de tu presencia para pedirte que puedas darnos el entendimiento y la capacidad espiritual para poder discernir y entender tu palabra, para a través de ella poder conocer más acerca de ti y acerca de tu voluntad para nosotros. Padre de la gloria, te pedimos que todo impedimento, que todo lo que quiera levantarse como obstáculo en nuestra mente o en nuestro corazón, que intente impedir recibir la palabra, sea ahora nulificado, sea ahora arrancado y sea echado fuera. Señor, pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo permita recibir plenamente tu palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en este tiempo. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 21. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en esta ocasión en la traducción lenguaje actual. Ustedes pueden encontrar esa versión en internet, también pueden encontrarla en material impreso, en Biblia impresa. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor. Muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien nos trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca de vivir la vida cristiana con sinceridad, rechazando las cosas negativas, apartándonos de todo aquello que no nos suma como cristianos, apartándonos de todo aquello que pueda estancarnos. Así que el Señor nos insta a través de su palabra también a que nos amemos unos a otros como hermanos, teniendo en consideración no teniendo un concepto alto de nosotros mismos, sino al contrario, pensando y actuando con mucha sobriedad. La palabra del Señor nos habla en el versículo 11 que trabajemos con mucho ánimo. Esto nos habla en el trabajo que nos toca hacer, en la labor diaria. Quizás estás estudiando, quizás estás trabajando de manera dependiente o quizás estás administrando un negocio o una empresa. Aún en el lugar de donde Dios te está poniendo, Dios lo que demanda de ti es que lo hagas con mucho ánimo y no tengas pereza.
empieza a actuar con diligencia, empieza a actuar cada vez con más deseo de poder contribuir. Recuerda que tu trabajo contribuye al progreso de tu vida, pero no solamente tu progreso, sino también el progreso social, el progreso de tu ciudad y el progreso de tu país. También la palabra del Señor nos habla que no solamente trabajemos para nosotros, no solamente trabajemos para la sociedad o para el Estado, sino también nos habla de trabajar para Él y con mucho entusiasmo. ¿Qué significa trabajar para Él? Es poner por obra esas capacidades y dones que Dios nos ha dado, ponerlas en uso, poner los talentos, los dones que Dios ha depositado en nosotros por obra, para que nosotros podamos servirle a Dios trabajando para su reino. Recuerda que un hijo de Dios no solamente se centra en la vida de este tiempo, este siglo, sino que también está procurando hacer tesoros en la vida venidera. Así que mientras esperan al Señor, dice en el versículo 12, muéstrense alegres, y aun cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Van a haber circunstancias que nos van a llevar a sufrimiento por causa del Señor. Y en medio de esas pruebas, en medio de esas aflicciones, es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrarnos pacientes. Y también la palabra nos habla de ser constante en la oración. También de compartir con aquellos pobres que tienen necesidad, con los hermanos de la iglesia, porque esta es una prioridad. Si bien la palabra nos habla de poder ayudar a los pobres, los que tienen la prioridad en primer lugar son los hermanos de la propia iglesia, de la congregación, aquellos hermanos que están pasando o hermanas que están pasando necesidad. Si ves en tu iglesia que hay personas que son viudas o huérfanos, es obligación de la congregación, es obligación de la iglesia y aún del propio hermano o hermana congregante preocuparse y poder ayudar y poder suplir las necesidades que puedan presentarse. Así que yo quiero animarte a que consideres esta palabra y recuerda que Dios es bueno y sus hijos tienen que actuar conforme a la misericordia que Dios también tiene para con todos los seres humanos. También la palabra del Señor habla de recibir, ¿no?, aquellas personas que vienen de diferentes ciudades o países, aquellos que vienen de diferentes sitios, aquellas personas que están sirviéndole a Dios, están predicando su palabra, aquellos hermanos de otros países que pueden tener un llamamiento de Dios para servirle de manera de misiones. Entonces también es muy importante que tú como creyente puedas tener ese corazón hospitalario para recibir a las personas en tus casas. Así que la palabra también nos habla, más adelante seguimos avanzando en la palabra de Dios y nos dice que no maldigamos a aquellos que nos persiguen, sino al contrario, orar a Dios para que los bendiga, para que ellos puedan recibir la bendición. Y la mayor bendición por la cual podemos orar es que sean convertidos, que reciban a Jesús en su corazón. También la palabra nos dice que si alguno está alegre, que nos alegremos con él, con el Señor. Y si alguno está triste, si alguna persona está en necesidad, pues podamos ser consecuentes, podamos tener esa empatía de poder identificarnos con su necesidad. Así que si hay una persona que está alegre, alegrémonos en el Señor con esa persona. Pero si está pasando alguna dificultad, podamos comprenderlo, podamos orar por esa persona, podamos asistirlo en lo que pueda necesitar. Dice también la palabra que vivamos siempre en armonía y evitemos toda forma de orgullo. La manera en la cual cada cristiano debe conducirse y vivir es considerándose como iguales, aun si pueden haber personas pobres o personas de condición humilde. No podemos pretender pensar o sentirnos que estamos por encima, porque el Señor claramente nos ha enseñado que el camino a la exaltación es la humillación. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que hacerse pequeño en esta tierra, tiene que ser el servidor, la persona que esté dispuesta a servir cuanto más a sus hermanos. Entonces el Señor nos dio el ejemplo de lavar los pies a sus discípulos, y ese ejemplo nos ha dado para que nosotros lo hagamos. Muy bien,
Si alguno nos trata mal, dice la palabra en el versículo 17, que no le paguemos de la misma forma, sino al contrario, siempre estemos en la disposición de hacerle el bien a toda persona. Aquí cuando dice a todos, nos está diciendo a toda persona sin excepción. Así que también el Señor nos está instando, nos está animando a vivir en paz con todo el mundo, a procurar hacer todo lo posible en vivir en paz y no buscar la venganza. Si alguien nos ha hecho daño, nos ha calumniado, si alguien te ha ofendido, si has recibido algún trato injusto, deja que el Señor se encargue de esto. Solamente tú déjalo en sus manos, tú solamente ora, bendice a esa persona y déjalo en las manos de Dios. Y aún si esa persona que puede ser tu enemigo o esa persona que está en contra tuya tuviera alguna necesidad, si tuviera hambre, como lo vemos que nos dice la palabra en el versículo 20, dice dale de comer, si tienes sed aún dale de beber, y así harás que se avergüence, porque nos vamos a entender nosotros como hijos de Dios que no podemos actuar con orgullo, no podemos actuar con malicia ni con maldad frente a nuestro prójimo, porque en algún momento podría tocarnos pasar momentos en los cuales necesitemos de alguna persona, y quizás el Señor puede ponernos a nuestros enemigos en nuestras manos y los puede humillar. Y vemos ejemplos como esto en toda la palabra de Dios. Vemos ejemplos de cómo Dios ha humillado a aquellos que han actuado con altivez y cómo Dios ha exaltado a aquellos hijos obedientes, aquellos hijos de Dios que han actuado con justicia. Así que finalmente la conclusión de estos versos que acabamos de leer se resumen en este versículo 21 que dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, venzan el mal haciendo el bien. Esa es la conclusión. No te dejes, estimado oyente, estimado hermano y hermana que estás escuchando este devocional, este episodio, no te dejes vencer por el mal, no pagues mal por mal, porque las cosas se empeoran, pero cuando tú vences con el bien, usando el bien, el mal, vas a poder actuar en justicia. Recuerda que siempre al final vencerá el bien, siempre al final vencerá la verdad, al final vencerá la justicia. Así que yo quiero dejarte con esto y quiero que puedas orar conmigo para darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta palabra de hoy. Señor, trata de cosas muy prácticas en realidad que tenemos que poner por obra. Señor, de que cada día como hijos tuyos podamos practicar la justicia, de que no busquemos que vengarnos por nuestra cuenta, sino que dejemos todas las cosas en tus manos. Eterno Dios, queremos agradecerte por este tiempo y te pedimos que esta palabra quede en nuestro corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.